Yo también. Como dicen en tierra, la Señor. Nos quedamos en el verso 17 de Primera de Corintios, capítulo 16. Donde dice que regresamos a la vida de Esteban, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han sufrido de la ausencia. ¿Quiénes eran estos? Que se mencionan aquí. Claro, a pesar de las malas noticias, porque sí que le llevaron bastante malas noticias, ¿verdad? La iglesia estaba hecha un poco desastre, ¿no? Había problemas de todo tipo, situaciones muy difíciles, divisiones, hermanos enojados con hermanos, en fin, cosas que no debían haber, ¿no? Había pecado dentro de la iglesia que no se corregía, o sea, había mucho desastre. Pero a pesar de todo eso, la llegada de estos hermanos al apóstol lo regocijó. Dice, me regocijo con la llegada, con la venida de Estéfanas, de Fortunato y Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, ¿verdad? Estéfanas significa el que lleva una corona, Estéfanas, y Fortunato significa bendecido o bendito, y Acaico, pues uno de la provincia de Acaya. ¿Okay? Estos eran tres cristianos que representaban a la iglesia de Corinto de manera oficial. ¿Okay? Y llevaban la carta, como digo, de los corintios que Pablo está respondiendo con esta epístola. No es igual que los de Cloé, que vinieron, que recuerdan que en el capítulo 1 ya Pablo mencionó a los de Cloé, porque he sido informado acerca de los de Cloé, que hay entre vosotros problemas. Entonces, los de Cloé le informaron de forma informal, no en nombre, no era la comisión que la iglesia había enviado al apóstol Pablo. Estos tres sí, Estéfanas, Fortunato y Acaico, era la comisión que la iglesia había enviado a donde estaba el apóstol para informarle y llevarle la carta, ¿verdad? La llegada de los hermanos de Cloé no regocijaron al apóstol Pablo, más bien le llenaron el corazón de tristeza. Y la pregunta es, si le llevaban las mismas noticias, ¿cuál era la diferencia? ¿Por qué con unos no se regocijó y con los otros sí? Porque la situación de la iglesia era la misma, ¿no? ¿Me decía Amba? ¿Por la? Por el versículo que viene después. Dice, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. Ahora, ¿cómo reconfortaron el espíritu de Pablo? A veces no es la noticia en sí, sino la manera en que la damos. Porque podemos dar una misma noticia de una manera positiva o podemos darla de una manera negativa, ¿no? Cuando ellos dicen, han suplido vuestra ausencia, ¿qué es lo que quería decir el apóstol Pablo con eso? Pues que a pesar de las malas noticias, fueron capaces de animar al apóstol, de renovarlo, de fortalecerlo en su espíritu, posiblemente porque no comentaron solo las malas noticias, a lo mejor también le dieron alguna noticia buena, ¿no creen? Claro, y esto es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Hay pocas noticias buenas que puedan salir de una congregación tan desastrosa, pero alguna debieron salir cuando el apóstol se regocijó con la llegada de los hermanos. Quizás el solo hecho de ver a los hermanos
firmes en el Señor a pesar de los problemas que había en la iglesia, ya reconfortó al apóstol Pablo, ¿no? Mientras que los de Cloé estaban hechos polvo, estos estaban firmes, estos estaban seguros de su fe y dispuestos a que el Señor obrara, ¿no?, en la situación de la iglesia, deseosos de que Dios actuara y pusiera orden donde no lo había, ¿no? Sea como sea, animaron al apóstol y esto es lo importante, ¿no? Es muy importante la actitud con la que hacemos las cosas. Una misma cosa puede dar buenos resultados o malos resultados dependiendo de la actitud con la que lo hagamos. Si tú eres portador de una noticia, la actitud con la que la transmite puede hacer que la noticia sea bien recibida o mal recibida, que sea buena o sea una mala, o que sea mala y se convierta en mucho peor. Solamente la actitud del mensajero ya puede cambiar lo que es la noticia. Fíjense, decía yo que a lo mejor solamente el hecho de ver que estos tres hermanos estaban firmes en la fe ya regocijaban al apóstol, ¿no? ¿Recuerdan la epístola del apóstol Juan cuando dice no tengo mayor gozo que este, ¿no?, el ver que mis hijos andan en la verdad, ¿no? En tercera de Juan creo que es cuando el apóstol habla de esto, ¿no? No tengo mayor gozo que este, que el ver que mis hijos, se refiere a los hijos de Dios, andan en la verdad, ¿no? Y esto es quizás lo que más puede alegrar el corazón de un siervo de Dios, ¿no? El ver que aunque haya algunos que estén andando mal, pero que hay otros que permanecen firmes, que permanecen fieles. Y uno que permanece fiel puede llenar el corazón del siervo de Dios de gozo, ¿no? Así que yo lo tengo muy lleno porque aquí hay más de uno que son firmes y están permaneciendo ahí fieles a pesar de los problemas, a pesar de las dificultades, a pesar de las pruebas, están ahí firmes. Y eso de verdad que a mí me llena de gozo. Ver que domingo tras domingo, jueves tras jueves, están ahí perseverando en los caminos del Señor, eso es una bendición. Así que, gracias por ser fieles. Amén. Al Señor y a vosotros también, porque algo también, en este sentido, nosotros tenemos que esforzarnos, queramos o no. La Biblia dice, esfuérzate en la gracia. Y esto es importante, ¿no? O sea, aún que la vida cristiana siempre todo está basado en la gracia de Dios, pero aún en la gracia se nos demanda que nosotros nos esforcemos. No hay ningún mérito en nosotros, el mérito está siempre en Dios, pero tenemos que esforzarnos en la gracia. Y cuando un cristiano se esfuerza en la gracia, Dios lo bendice. Si un cristiano no se esfuerza en la gracia, por mucha gracia que tenga, no le va a aprovechar como al otro que se esfuerza. Y esto es importante, ¿no? Por eso digo que no todo en Corinto debía ser malo. Había hermanos que permanecían firmes y fieles. Y a veces tendemos a cometer el error de verlo todo negro, ¿no? O de ver todo en blanco y negro. Cuando en realidad la vida tiene multitud de matices, ¿no? Y esto es importante tenerlo en cuenta. En muchas cosas hay personas que siempre están viendo el vaso medio vacío, mientras que hay otros que lo están viendo medio lleno. Y es el mismo vaso, con la misma cantidad de agua. Pero uno lo ve medio vacío y se acongoja, y el otro lo ve medio lleno y se alegra. Sí, es el mismo. Pero la manera en que tú lo ves puede afectar al resultado, ¿no? Por tanto, yo creo que sería conveniente que nosotros nos preguntásemos a nosotros mismos, ¿cuál es la actitud que predomina en ti? ¿Tú eres de los que siempre ven el vaso medio vacío? ¿O eres de los que lo ven medio lleno? ¿Qué produces en las personas cuando les hablas? ¿Produces congoja como los de Cloé? ¿O produces regocijo como estos tres hermanos de Corinto? Porque con nuestras palabras podemos producir una cosa u otra, ¿verdad? Gozo, regocijo o aflicción. ¿Cómo sueles ser tú? ¿Cómo sueles usar ese don precioso de la habla? Porque es un don que Dios nos ha dado, poder hablar, comunicarnos por medio de palabras. ¿Cómo lo usas?
¿Lo usas para bien? ¿Lo usas para mal? ¿Lo usas irresponsablemente sin saber si está haciendo bien o mal? ¿Cómo dice? Hay matices. Hay matices. Pero es importante eso, que siempre que vayamos a hablar con alguien, tengamos en cuenta que le podemos hacer mucho bien o le podemos hacer mucho mal. Porque simplemente con lo que le digamos y la manera en que se lo digamos. No es lo mismo decir, este Rona es un pecador, a decir, este Rona es un pecador. Fíjense, son las mismas palabras, pero ¿verdad que cambian? El tono, los gestos, es que comunicamos no solo con palabras, comunicamos con todo lo que hacemos. Y el pobre Ronald no tiene culpa de nada. Es un ejemplo que he puesto. Aquí pecadores somos todos. Y el que diga que no, que levante la mano y veremos a un mentiroso. Versículo 18. Porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. ¿Cómo podrías tú, si tú hubieras sido uno de estos tres, cómo hubieras alegrado el corazón de Pablo? Tú vas a ver al siervo de Dios que estuvo allí, que dejó su tiempo, su esfuerzo trabajando en Corinto para que la iglesia saliera adelante, y vas y lo visitas en otro lugar donde después lo llevó el Señor a otro sitio, y tú llevas malas noticias, pero aún así tú quieres reconfortar al apóstol. ¿Cómo lo haces? ¿Qué le dices? Animarlo, pero ¿cómo? Porque sabe que las noticias que llevas no son buenas, algunas, ¿no? Hay noticias sobresaltando más lo bueno que lo malo. Bueno. Poniendo el énfasis justamente en que no todo es pésimo, ¿no? A veces decimos, porque todo el mundo, cuando nos referimos a un grupito, ¿no? Pero a veces generalizamos, ¿no? Es que todo el mundo piensa lo mismo. Y a lo mejor son tres que piensan eso. ¿Ok? Esto no tiene nada que ver con la palabra todos en cuanto a la salvación. Por tanto, es importante esto, ¿no? Que podemos alegrar el corazón de alguien por la forma en que le decimos las cosas. Además, con la carta de Pablo, ellos iban a volver a la iglesia y iban a explicar la carta del apóstol Pablo. Y al hacerlo, los hermanos de Corinto seguramente iban a tener la oportunidad de rectificar. Y eso iba a provocar una buena reacción en la iglesia. Entonces, Pablo, no te preocupes porque esta carta que tú estás escribiendo, ¡fua! ¡Qué bueno! Los hermanos lo van a coger, eso va a ser fantástico, esto es lo que la iglesia necesita. Reconocer la labor del hermano, ¿no? Que está ahí orando, viendo, Señor, ¿qué les digo? ¿Cómo se lo digo? Es importante todo esto. ¿Okay? Animar con las noticias de su próxima llegada. El apóstol Pablo viene pronto. Se pueden animar a Pablo, pero también van a animar a la iglesia cuando lleguen allí con la carta de Pablo. Reconoced, pues, dice, a tales personas. ¿Qué significa reconocer? Porque no sea como el chiste, ¿no? Que dice, doctor, vengo a que me reconozca, y lo mira y dice, pues la verdad es que ahora no caigo. No se trata de eso, ¿verdad? No. Reconocer, ¿qué es? No se trata de si me conocen, no. Sino reconocer. ¿Qué está diciendo Pablo con esto? Valorar el trabajo que hace el siervo. ¿Qué más? Bueno, de alguna manera eso, ¿no? Mostrarse agradecido, ¿no? Apreciar lo que realmente está haciendo por el beneficio de la comunidad, ¿no? Y bueno, así, de esta manera, llegamos al final de esta epístola con los saludos finales, ¿no? A ver si somos capaces de llegar al final hoy de la epístola. Los saludos finales, versículos del 19 al 24. Vamos a leerlo de un tirón y después vamos a intentar llegar a la meta, ¿vale? Dice, las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila
con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Os saludan todos los hermanos. Saludaos unos a otros con ósculo santo. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. Amén. Las iglesias de Asia os saludan. ¿Se estaba refiriendo el apóstol al continente asiático? No, se estaba refiriendo a Asia Menor, ¿ok? Es decir, a la zona de Turquía, la zona de lo que es Asia Menor, ¿vale? Toda esa zona que durante los primeros siglos de la era cristiana, casi toda esa parte occidental de Asia Menor era conocida como la provincia romana de Asia. Y Éfeso, la ciudad de Éfeso, era la capital de esa provincia. La gente judía, los judíos que vivían en esas ciudades, en las ciudades más importantes de la provincia, pues se hallaban entre los primeros que escucharon el Evangelio. Recuerden que aquí Estéfanas es nombrado por Pablo como de las primicias de Acaya, es decir, las primicias de los primeros que oyeron el Evangelio en ese lugar, ¿verdad? Y especialmente en la zona de Éfeso. Pablo llegó a Éfeso en su camino a Siria. ¿Y qué creen ustedes que fue lo primero que hizo cuando llegó a Éfeso? Ya conocen al apóstol Pablo. Visitar la sinagoga, ¿verdad? Para hablarle a los judíos. Eso fue lo que él hizo. Realmente era su costumbre visitar la sinagoga local y donde fue bien recibido. A pedido de los judíos, él prometió regresar. Y en Hechos 18, del 18 al 21, vemos que confirma que realmente él prometió regresar. Y cuando Pablo regresó a la ciudad de Éfeso por segunda vez, él predicó en una sinagoga allí y por espacio de 3 meses, estuvo predicando 3 meses en la sinagoga y después, por 2 años, cuando lo echaron de la sinagoga, por 2 años estuvo enseñando la palabra de Dios en la escuela de un filósofo llamado Tirano. El resultado fue, como dice Hechos del 19 versículo 10, que todos los judíos y los griegos que vivían en la provincia de Asia llegaron a escuchar la palabra del Señor. Quiero decir que Pablo no perdió el tiempo. Pablo estuvo dedicado por entero a la predicación del Evangelio. Día y noche él estaba centrado justamente en su ministerio. Y algunos ayudantes de Pablo, algunos colaboradores de Pablo llegaron a ser pastores de esas primeras congregaciones. Después de que la fundaron, fueron fundando iglesias y dejando a colaboradores suyos como pastores en esas iglesias, ¿no?, de Asia Menor. Entre esos colaboradores de Pablo que llegaron a ser pastores estaba Epafras, que trabajó con fidelidad en Colosas, en la iglesia de los colosenses, en la Odisea, en Hierápolis, o sea, en diferentes congregaciones. Eso lo podemos ver en Colosenses 4, versículos 12 y 13. Tíquico fue otro colaborador de Pablo y que también fue un ministro fiel y un servidor de Pablo en la iglesia de los Colosenses y en Éfeso. Y eso lo podemos ver en Hechos 20, versículo 4. O sea, hay un montón de pasajes que nos hacen ver que los colaboradores de Pablo estuvieron realmente pastoreando las diferentes congregaciones que ellos habían fundado. Filemón, Arquipo, Trófimo, todos estos eran colaboradores del apóstol Pablo. Son nombres raros que te encuentras por ahí en los Hechos de los Apóstoles y en algunas epístolas, pero que estos eran colaboradores del apóstol que al final quedaron como pastores de las iglesias que ellos iban fundando.
En Apocalipsis capítulo 1, vamos a ir allí, Apocalipsis capítulo 1, nos damos cuenta en el versículo 11, las diferentes iglesias que había en Asia Menor. Dice ahí en el Apocalipsis 1, 11, dice que decía... yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Éfeso, ¿veis? Es la primera que se nombra, Éfeso, porque era la que estaba en la capital. Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Es decir, aquí el Señor Jesús se le aparece al apóstol Juan, que estaba preso en la isla de Patmos por predicar el Evangelio, y él le dice, mira, escribe a estas personas que yo te voy a decir, ¿no? Y empieza a dictarle una serie de cartas. La primera de estas cartas la dirige justamente a la iglesia de Éfeso. El cristianismo se esparció desde Éfeso de tal manera que cuando Pablo escribió su primera epístola a los Corintios, ya él había establecido varias iglesias. Por eso dice a las iglesias de Asia, porque ya había varias iglesias en esa zona, ¿verdad? De ahí la expresión a las, y no a la, sino a las en plural. Es importante que entendamos que en aquella época la iglesia no era considerada una institución. Es decir, las iglesias o la iglesia estaba formada por iglesias pequeñitas, independientes, que todas juntas formaban la iglesia, ¿ok? Pero no había algo así como la iglesia católica, la iglesia protestante, la iglesia luterana, la iglesia episcopal, la iglesia ortodoxa, la iglesia... mire, no existía nada de eso en aquella época. No había ese tipo de separación. Había una sola iglesia, aunque estuviera formada por muchas congregaciones pequeñas, ¿ok? No hace mucho, hace 1 o 2 semanas, hablando con un católico, amigo mío, ¿no? Él me comentaba que desde la iglesia católica se menosprecia mucho a las iglesias pequeñas como esta. Le llaman de una manera despectiva iglesias de garaje. Esas iglesias de garaje, bueno, pues gracias a Dios somos una iglesia pequeña, gracias a Dios somos una iglesia de garaje, porque nos permite 2 cosas fundamentales. Nos permite conocernos todos, amarnos todos, ayudarnos mutuamente, y a mí como pastor me permite conocerles y poder pastorearles. Si fuera una iglesia demasiado grande yo no podría hacer eso. Y eso es un requisito fundamental que el Señor Jesucristo enseña en Juan capítulo 10. El pastor debe conocer a las ovejas y las ovejas deben conocer al pastor. Por tanto, si fuera una macro iglesia, eso no sería posible. Así que bienvenidas sean las iglesias pequeñas, porque además en el Nuevo Testamento las iglesias que vemos son así. No se ven iglesias demasiado grandes. Lo que sí es que todas las iglesias de Asia, estas iglesias que Pablo iba fundando por la zona de Asia Menor, era la misma iglesia que estaba en Jerusalén. Sin embargo, estas estaban compuestas mayoritariamente de griegos, de gentiles, mientras que la de Jerusalén estaba fundamentalmente formada por judíos. Sin embargo, era la misma iglesia. No era la iglesia de los judíos o la iglesia de los gentiles, no era la iglesia tal o la iglesia cual, no, era la iglesia. Por tanto, esto es importante tenerlo en cuenta, ¿verdad? Que en este sentido, en aquella época no se creía en algo así como en una iglesia estatal o en una iglesia institucionalizada. Eso es una idea posterior al siglo III, después con Constantino, en el siglo IV, perdón, con Constantino, que institucionalizó la iglesia
Convirtió la iglesia en una institución, mezclando la iglesia con el Estado. A partir de ahí se prostituyó la iglesia y surgió un ramal, una desviación, una secta llamada la Iglesia Católica Romana, que en realidad es una secta, no importa lo grande que sea, no importa lo antigua que sea, es una secta porque se desvía del tronco que es el fundamento de la fe cristiana, que es la palabra de Dios. ¿Amén? Una vez que se desvía, da igual cuánta gente se desvíen, están desviados. Una mentira defendida por muchos millones de bocas no va a convertirse en verdad. Va a seguir siendo una mentira, no importa cuánta gente la crea. El que la crea mucha gente no la convierte en verdad. ¿Amén? Bien. ¿Cuáles son los lazos que unía a la iglesia? Ya los conocen, ¿verdad? En Efesios capítulo 4, ahí desde el versículo 1 hasta el versículo 7, el apóstol Pablo habla de una misma fe, un mismo Señor, un mismo bautismo, una misma esperanza. Es decir, hay unos lazos que une a toda la iglesia de Cristo. ¿Ok? No a la iglesia bautista con la pentecostal o a la presbiteriana con la metodista. No, mire. No hay denominaciones en la iglesia. Las denominaciones son cosas de los hombres. ¿Ok? La iglesia es de Cristo. La iglesia no es de Juan Wesley, la iglesia no es de Lutero, de Martín Lutero, la iglesia no es del Papa Francisco, la iglesia no es del pastor Nicolás, la iglesia es de Cristo. Punto. La verdadera iglesia. Los otros son, como digo, sectas o grupos que son otra cosa. Pero la iglesia es esta que permanece fiel en las Escrituras, que ama a su Señor, que adora a Dios, que entiende que la palabra de Dios es más importante que la palabra de los hombres. ¿Amén? ¿Están de acuerdo con eso o no? Bueno, me alegro. Pablo, como vemos aquí, él enviaba saludos en todas sus epístolas, ¿verdad? Y esto es importante porque el saludo une a las personas. Y de verdad que favorece los lazos de comunión entre los creyentes. Hay personas que terminan el culto, agachan la cabeza y se marchan para casa. No tienen relación con nadie. Eso no favorece la comunión. Cuando tú te paras, saludas al hermano, le preguntas cómo está, cómo te va, qué tal la familia, no sé qué, ahí estás creando lazos. Por eso esto es muy importante. No es solamente decir, saluda al hermano Miguel, que está orando, salúdalo. Quiero decir que es importante el saludo. ¿Ok? Es importante el saludo, porque esto crea lazos. Y Pablo aquí en 1 de Corintios, capítulo 16, él va a saludar. Saluda a las iglesias de Asia, pero también dice, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. ¿Quién era este matrimonio? ¿A quiénes saluda Pablo o que transmiten saludo? Pablo transmite su saludo a la iglesia de Corinto. ¿Quién era este matrimonio? Aquila y Priscila. A ver, no hablen todos al mismo tiempo y bajito, que yo no me entero de nada. Que hable uno y fuerte. A ver, alguien que hable, a ver. Pastores, eran pastores, claro. Porque dice ahí, con la iglesia que está en su casa. Así que estos eran pastores porque estaban pastoreando una congregación que había en su casa. ¿Ok? Aquila y Priscila, como sabéis, eran gente colaboradores de Cristo, de Pablo, quien era, ya hablamos anteriormente de ellos. Sabemos que Aquila era del Ponto, una provincia al norte de Asia, ¿no? De Asia Menor. Él era de trasfondo judío, él era judío. Con su esposa habían estado viviendo en Roma hasta que lo expulsaron. Sabéis que Claudio en el año 49 después de Cristo dio un edicto que los judíos tenían que salir de Roma. Y entonces estos tuvieron que hacer la maleta y marcharse de allí, porque si no podían perder la vida, ¿no? Además de perder todo lo demás. Así que se marcharon, y cuando se marcharon de Roma se fueron a vivir a Corinto. Y fue allí que conocieron al apóstol Pablo. Ellos, ¿a qué se dedicaban Aquila y Priscila en lo secular? ¿Cuál era su trabajo?
eran vendedores de tiendas. Ellos se dedicaban a hacer y vender tiendas. ¿Recuerdan de quién más era ese oficio? Pablo se dedicaba también a ese oficio. Así que cuando Pablo llega a Corinto, seguramente preguntaría, ¿por qué hay algún judío que se dedique a vender tiendas? Y le dijeron, en tal sitio hay uno que se llama Aquila. Bueno, y él fue para allá. Esto es una costumbre judía. Cuando un judío va a otra ciudad, va buscando a los judíos y busca a judíos que tengan su misma profesión y se ayudan mutuamente. Y esto es bueno, ¿ok? Entonces, en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 18, se nos relata cómo realmente Aquila y Priscila dieron alojamiento a Pablo, ¿ok? Llegó a Corinto, le dieron alojamiento y comenzaron a involucrarse en el ministerio del apóstol Pablo. Comenzaron a predicar el evangelio, a ayudar al apóstol Pablo. Convirtieron su casa en el centro de operaciones del ministerio del apóstol Pablo. O sea que desde su casa, desde la casa de Aquila y Priscila, Pablo iba, hacía sus viajes, volvía, hacía sus predicaciones, volvía, iba a la sinagoga, volvía. Desde allí él estaba tomando la casa de estos hermanos como centro de operaciones para su ministerio. Y qué bueno, ¿no? Por eso este saludo de Pablo reviste una importancia vital, ¿no? Fundamental, por el afecto que Pablo debía tener por estos hermanos, ¿no? Cuando posteriormente ellos salieron de Corinto y se trasladaron a Éfeso, ¿qué hicieron Aquila y Priscila? Otra vez volvieron a predicar el evangelio y otra vez establecieron una iglesia en su casa. O sea que donde fueran estas gentes se llevaban el deseo de abrir obra, de comenzar a predicar el evangelio, de reunirse con otros hermanos, de orar a Dios, de adorarle y de escudriñar las escrituras y predicarlas, ¿no? Y esto es algo característico de los siervos de Dios, ¿no? Vayan donde vayan, ahí acaban sirviendo a Dios. Qué bueno, ¿no? En la era apostólica era muy común que las iglesias se reunieran por las casas. No había locales, ni siquiera de garaje. No había locales como estos, sino se reunían en las propias casas. Así que ellos fundaron iglesia en Roma, fundaron iglesia en Corinto y fundaron iglesia en Éfeso. ¿Ok? Nosotros estuvimos trabajando en Jerez de la Frontera, después estuvimos trabajando en Villamartín, en Algodonales, en Ubrique, estuvimos en Arcos, en todos esos sitios estuvimos sirviendo al Señor también. ¿Sí? Hasta que nos trajo aquí y aquí empezamos a servir también al Señor, ¿no? Ni una sola vez se ve que Aquila o Priscila estuvieran de vacaciones, ¿eh? Esto parece que también es típico de los siervos de Dios, ¿no? No tienen tiempo para vacaciones. Priscila o Prisca en la forma abreviada, Priscila era la esposa de Aquila, era una maestra talentosa, tenía una gran sabiduría a la hora de enseñar la palabra de Dios, ¿no? Y a veces Pablo, recuerdan, la menciona antes que su esposo. Y aquí no, pero en otros pasajes sí. Y esto es algo que era muy peculiar en aquella época, porque la mujer siempre era considerada como inferior al hombre. No por la mentalidad de Dios, sino por la mentalidad de los hombres. La mujer siempre iba detrás del hombre. Sin embargo, Pablo cita en algunos pasajes a Priscila antes que a Aquila. ¿Por qué pensáis que era esto? Por el ministerio. Porque algunos teólogos opinan que Priscila tenía más peso en la enseñanza y la predicación de la palabra que el propio esposo. A algunos teólogos no les gusta que se digan estas cosas porque son un poco misóginos. No creen en el ministerio de la mujer, no creen que la mujer deba hablar en la iglesia, no creen que la mujer deba hacer nada en la iglesia, ¿no? Y toman algunos textos históricos y tratan de convertirlos en doctrinales, ¿no? Pero yo creo en el ministerio de la mujer. De la mujer cuando tiene ministerio compartido con el esposo. No creo en el ministerio de la mujer sola, como tampoco creo en el ministerio del hombre solo, porque uno de los requisitos es que el siervo de Dios sea casado, porque se necesita la experiencia del matrimonio
para poder aconsejar, para poder enfrentar ciertas situaciones dentro de la iglesia, que se dan dentro de la iglesia. Por eso es importante entender esto, ¿no? La pareja se complementa y juntos pueden servir a Dios, ¿no? Ahora, hay pastores o esposas de pastores que no tienen un llamado al ministerio propiamente dicho, sino que colabora, ayuda, pero no tiene un ministerio en el sentido en que nosotros entendemos hoy lo que es un ministerio, ¿no? Que la palabra ministerio significa justamente eso, ayudar, servir. Eso es lo que significa. Porque la palabra ministerio, si la tuviéramos que traducir al castellano directamente, sería esclavo. Un ministro es un esclavo. Por tanto, es el que ayuda, el que sirve, el que está al servicio de los demás. Digo que aunque haya mujeres de pastores que no tengan un peso específico dentro de la iglesia en la enseñanza o en la predicación, eso no significa que no pueda acompañar al esposo y ser verdadera ayuda en el ministerio. De hecho, yo creo que gran parte del ministerio de los pastores que tienen éxito, si se le puede llamar así, es gracias al respaldo de sus esposas. ¿Ok? Detrás, como dice el dicho, ¿no? Detrás de cada gran hombre hay una gran mujer, ¿no? Eso es. Por tanto, ¿quién dijo amén por ahí? ¿Eh? ¿Rosita lo dijo? Pero es verdad, o sea, yo no podría hacer las cosas que hago si no fuera por la ayuda de mi esposa. Ella soporta que yo esté encerrado en el estudio, en la iglesia, atendiendo gente y tal. Otra mujer no soportaría eso. Y ella lo aguanta y me ayuda y está ahí. Yo sé que puedo contar con ella y que a veces le pido consejo y ella me sostiene. Yo no podría hacer las cosas que hago si no fuera por ella. Entonces, algunos, en las discusiones teológicas que mantengo a veces por las redes sociales, algunos se mofan, ¿no? A ver, ¿de dónde se puede ver una mujer pastora en la Biblia? No sé qué. Bueno, en la Biblia se ve mujer pastora. En Génesis se ve que una mujer es pastora y dice, sí, pero de oveja. Bueno, pero ¿de dónde se toma la figura del pastor? Sino del pastor de oveja. ¿Cierto o no? ¿De dónde toma Cristo la figura del pastor? Justamente se toma de un pastor de oveja. Y si el hombre, pastor de oveja, el hombre, el siervo de Dios, aprende su ministerio del cuidado que el pastor tiene con las ovejas, y esa labor también la puede desarrollar una mujer, como vemos en Génesis, lo cual quiere decir que también una mujer puede ser pastora, si Dios la llama a eso. Porque ¿quién llama al ministerio? ¿Quién capacita? ¿No dice que es el Espíritu Santo repartiendo a cada uno en particular como Él quiere? ¿Tendríamos que añadirle ahí, excepto a las mujeres? ¿O puede el Espíritu Santo llamar a quien Él quiera? ¿Puede capacitar Dios a una mujer para que tenga responsabilidades dentro de una iglesia? Yo creo que sí. Y he visto mujeres que sirven a Dios y son una verdadera bendición. He visto otras que son unas locas. Porque ahí está la mujer de Guillermo Maldonado, que esa mujer es una mujer inculta, no sabe ni hablar y cada vez que abre la boca sube el pan. Es decir que, en fin, ha dicho cada burrada que no me atrevo ni a repetirlas. Pero no es difícil de entender cuando el marido tampoco tiene ni idea de las escrituras. ¿Okay? Por tanto, son gente que ni él ni ella sirven para el ministerio, son comerciantes de la fe, punto. Pero hay mujeres de Dios que están sirviendo a Dios y que están siendo de mucha bendición, como hay hombres de Dios que están sirviendo a Dios y que son de mucha bendición. Y hay hombres en el ministerio que no deberían estar en el ministerio, aunque no son mujeres, pero no deberían estar en el ministerio. Porque aún siendo hombres, no dan la talla. No tienen el carácter ni la formación que se debe tener para estar detrás de un púlpito, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. Por consiguiente, la cuestión no es la sexualidad que tenga el que vaya a servir a Dios. La cuestión es que Dios te llama y te capacita. Si Dios te llama y te capacita, ¿quiénes somos nosotros para decirle a Dios? No, a una mujer no puedes usar.
La Biblia nos enseña que Dios ha usado mujeres a lo largo de toda la historia, no solo de la Iglesia, sino también en el Antiguo Testamento. Por consiguiente, repito, yo creo en el ministerio completo, en el ministerio conjunto del hombre y la mujer, del marido y mujer trabajando juntos en la obra del Señor. Algunos se burlan cuando yo digo estas cosas diciendo, o sea que la mujer del médico es médica. Y se equivocan totalmente cuando tratan de entender las cosas espirituales con ejemplos naturales o con ejemplos carnales. Aquí no estamos hablando del mundo, estamos hablando de la obra de Dios. Y es Dios quien llama, Dios capacita, Dios quien hace la obra. ¿Quiénes somos nosotros para decirle a Dios qué haces? ¿Ok? Ahora, ¿no entendemos que en Cristo, hombre y mujer, somos una sola cosa? Si somos una sola carne, podemos trabajar juntos en el servicio a Dios. Como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 2:14, ¿recuerdan? Las cosas espirituales han de discernirse espiritualmente. Los hermanos de Corinto debían recordar el cariño que este matrimonio, Aquila y Priscila, tenían de ellos. Por eso Pablo les transmite los saludos. Tenían en ellos un buen ejemplo del amor de Dios y del servicio a su obra. Versículo 20. Os saludan todos los hermanos. ¿No hay como una redundancia aquí? Porque ya les ha dicho, envío saludo de parte de las iglesias, de Aquila, de Priscila, de la congregación que se reúne en su casa. Ahora dice, de todos los hermanos y hermanas os envían saludos. Bueno, aunque parezca una redundancia, el apóstol Pablo quería que los de Corinto supieran que estaban en el corazón de los hermanos, ¿no? Hermanos, todos, o sea, que nadie se sienta no saludado. Un saludo a todos, de parte de todos los hermanos para ustedes. Y esto es, de verdad que es importante, ¿no? Saludaos, versículo 20 dice, os saludan todos los hermanos, saludaos unos a otros con ósculo santo. Saludaos unos a otros. ¿Es que no se saludaban o qué? A lo mejor pudiera haber alguno que no estuviera saludando a los otros. ¿Recuerdan que había división entre ellos? Qué triste eso, ¿verdad? Cuando pasa al lado de un hermano y le vuelve la cara porque no lo quiere ni mirar, ¿no? Es triste, porque eso no glorifica a Dios, ¿o sí? No, yo no creo que eso glorifique a Dios, ¿no? ¿Han visto a alguien actuar así? Aquí no, ¿no? Como yo veo actuar a alguien así, le pego un tirón de oreja. Hombre, saludémonos con gozo, con alegría. Saluda al hermano, abraza al hermano. Es importante que haya fraternidad. Es importante que haya comunión. Porque eso facilita la vida cristiana. Si tú te limitas solamente a venir, escuchar y marcharte, y no tienes relación con tus hermanos, cuando tengas un problema nadie se va a enterar. Pero si todos te conocen y te pasa algo, todo el mundo se entera y todo el mundo está ahí para apoyarte. A mí me molesta muchísimo, muchísimo, lo tengo que confesar, que yo me entere de que el hermano tal o la hermana cual ha tenido un problema y yo no me he enterado. Y me entero al final, ¿no? Por favor, si me pones un WhatsApp y yo no me entero porque tengo el volumen del teléfono y tal, llámame por teléfono. Pero llámame, que yo me entere, yo quiero estar ahí. Yo quiero, cuando tú tengas un problema, yo quiero ser parte de la solución. Quiero estar ahí para apoyarte, para animarte, para ayudarte. Y seguro que los demás hermanos también. Pero es importante que tengamos comunión. A veces dicen, no, el pastor debe saberlo. A mí me han dicho, no, pastor, el otro día, no hace mucho, una hermana. Ay, pastor, no se enteró que yo estuve en el hospital, que me dio un principio de arritmia. ¿Qué? Sí, no me diga que no le dijeron nada, porque hubo una hermana que me vio en el hospital ingresada. Dime qué hermana es.
¿Cómo pueden ver a una hermana en el hospital ingresada y no decirle nada al pastor? Pastor, ¿usted sabe que la hermana tal está hospitalizada? Porque cuando tú estás en el hospital y ves venir al pastor, te anima, te ayuda. Y eso es importante, ¿o no? Claro. Entonces, hay que contar con estas cosas, ¿no? Saludaos los unos a los otros. Pero dice con ósculo santo. ¿Qué es eso? Beso santo. El saludarse con un beso puede resultar normal o chocante, dependiendo del lugar, de la cultura y de las costumbres, ¿verdad? En algunos países es habitual, mientras que en otros se ve fatal. ¿Han visto ustedes que ha ido alguien a saludar y ha hecho así? ¿No? Como diciendo, ¿qué haces? ¿No? ¿Qué has asustado? Mientras que hay otros donde todo el mundo se besa, ¿no? En este caso se trataba de una costumbre de aquella época y de aquel lugar, ¿no? Yo he hablado en otra ocasión de que en la iglesia donde yo me convertí se practicaba esta costumbre. A mí me chocó mucho cuando al llegar a la iglesia yo veía que terminaba el culto y todo el mundo se daba besos, ¿no? Hombres con hombres, hombres con mujeres, mujeres con todo el mundo. Con el tiempo se te hace habitual, al menos para la gente de la iglesia, pero para los demás siempre había gente que hacía así cuando veía a todo el mundo dándose besos, como diciendo, ¿y esto? Ahora, esto es un pasaje histórico, ¿ok? Histórico. No ha de interpretarse como doctrinal. No se trata de un mandamiento apostólico como lo interpretaba mi pastor. No, esto es un mandamiento apostólico. Oiga, ¿qué mandamiento? Está hablando de una costumbre de saludar en aquella época, en aquella cultura. Pero si en nuestra cultura esto no se ve bien, podamos saludar al hermano. Pero lo del ósculo vamos a dejarlo porque no es necesario. No es obligatorio, no es un mandamiento, no es una imposición. El adjetivo santo prevenía cualquier malentendido. John Ellington, en su libro Beso en la Biblia, forma y significado, dice, aparte del abrazo, el beso incluía el tocar con los labios ambas mejillas. O sea que le daba un abrazo y dos besos. Por lo tanto, la advertencia de que fuera un ósculo santo era bastante apropiada, ¿no? Yo les puedo garantizar, mire, en Villamartín, el pueblo de donde es mi esposa, nosotros estábamos allí, pastoreando la iglesia allí, y un día alguien me comenta, ¿tú sabes que fulano de tal, alguien que asistía a la iglesia, el marido de una hermana, no estaba convertido, pero asistía a la iglesia? ¿Tú sabes que fulano de tal está en el bar, que tiene 2 copitas de más y que le está diciendo a la gente, ¿tú quieres que las niñas te besen? Ven a la iglesia que allí las niñas jóvenes, las niñas guapas te dan 2 besos. A mí se me heló la sangre. Evidentemente el sinvergüenza ese no daba besos con santidad. Ese era un pervertido. Por eso el apóstol Pablo dice, saludaos con ósculo santo. Si tu beso no va a ser santo, más vale que no dé ningún beso. Porque da lugar al pecado. Y escucha bien, el pecado, ¿cuál es la paga del pecado? Tengámoslo claro. Ay, no, no tiene importancia. Sí tiene importancia. El pecado tiene importancia. El pecado te puede llevar a la condenación eterna si no te arrepientes y dejas de practicarlo. ¿Ok? También está el hecho de que hay personas a veces en la iglesia que no están convertidas, que son maridos de hermanas o esposas de hermanos que vienen a la iglesia y que no les gusta que todo el mundo besuquee a su pareja. En estos casos hay que tener mucho cuidado. Entonces, ante los problemas, más vale saludarse dándose la mano. Y si la persona es celosa, ni con la mano.
Sino Dios te bendiga, hermana, ¿qué tal? Qué bueno que estás aquí. Claro, porque hay personas que sufren por eso. Hay personas que sufren por eso. ¿Ok? Entonces, ¿para qué ser piedra de tropiezo al hermano o a la hermana o a la esposa del hermano o al esposo de la hermana? ¿Por qué ser piedra de tropiezo? Si vemos que eso le perjudica, pues hermana, ¿qué tal? Qué bueno que has venido. Hermano, ¿qué tal? Qué bueno que has venido. Dios te bendiga, gloria a Dios, no sé qué. Pero mantén las distancias para que esa persona no se sienta agredido en su persona, ¿no? Por eso el lugar... aunque vivas en un lugar donde la costumbre sea besarse, hay que tener cuidado de estas cosas, ver la reacción de las personas, ¿no? Entonces, sé de una persona que fue Ronald una vez a darle 2 besos, porque Ronald es muy cariñoso, cogió a la hermana y yo el otro por detrás estaba así como... Y estas cosas, no, podemos sonreírnos, ¿no? Pero son importantes. Porque una cosa como esa puede ser tropiezo para que la persona no siga viniendo a la iglesia, ¿verdad? Por tanto, es muy importante tener en cuenta estos pequeños detalles. Ahora, fíjense, de aquí podemos sacar 2 grandes enseñanzas de esta frase del apóstol Pablo, ¿no? Debemos aprender, en primer lugar, la importancia de mostrar el afecto. Limitadamente, pero mostrar el afecto. Es importante mostrar el afecto. Porque cuando tú vas a un lugar y todo el mundo te saluda, aunque solo sea con una inclinación de cabeza diciéndote bienvenido, gloria a Dios, qué bueno que has venido, eso hace que te ayude, que te sientas bien recibido. Eso te ayuda. Y si tú lo haces para otros, tú estás ayudando al otro. Por tanto, el mostrar afecto es algo importante dentro de una congregación. Somos una comunidad, somos una familia en Cristo. Y esa filiación se tiene que notar de alguna manera. Que haya comunión, que haya confianza, que haya afecto, sincero. No, Dios te bendiga, hermano. No, así no. Hombre, no. Controlemos los gestos. Controlemos los gestos. Es que hay personas que no saben controlar los gestos. Hay personas que no saben. Sí, Dios te bendiga. Me pone la manita así desde lejos, ¿no? Para que le toque la puntita de los dedos. Dios te bendiga. Hay que tener mucho cuidado con esto. Porque estas cosas no están bien. Hay que mostrar afecto. Eso es lo que dice el apóstol Pablo, ¿no? El afecto tiene su expresión en el saludo. No tiene sentido que nos llamemos hermanos en Cristo y ni siquiera nos saludemos. Tenemos que saludarnos unos a otros. El saludo es un deber de todo cristiano, no de algunos. No es solo el pastor el que tiene que saludar a todo el mundo. Todo el mundo tenemos que saludar a todo el mundo. Es decir, tenemos un deber para con los demás. Y debemos hacerlo con la actitud correcta, porque eso es muy importante. Un Espíritu Santo. Ahora, ¿se demuestra el amor con besos? No, ni en el matrimonio. Los besos no significan, no son sinónimos de amor. Puede haber beso y no haber amor. O puede haber amor y no haber beso. Aunque es más complicado, pero puede haberlo. Por cierto, yo conocí a un hombre que decía que jamás besaba a su esposa, porque se transmitían gérmenes. Yo le decía, pues tú no sabes lo que te pierdes, chico. Oiga, en serio, no es broma, es verdad, ¿eh? Es verdad. Yo le decía, no sabes lo que te pierdes. Ahora, el amor no se muestra con besos, sino aquello que es lo mejor para la otra persona. Y a veces lo mejor para la otra persona es que la saludemos afectivamente, pero sin tocarla. Entonces seamos cuidadosos con estas cuestiones, porque eso es un principio que el apóstol Pablo
o que Dios a través del apóstol Pablo ha establecido tanto en la epístola a los romanos como en la epístola a los corintios. Me refiero al principio de buscar el bien de los demás por encima del propio. El bien de los demás por encima de mis derechos. Y esto es algo que lo vemos en las epístolas, como digo, del apóstol Pablo, ¿no? Especialmente cuando estamos hablando de hermanos débiles en la fe o de personas débiles en la fe, ¿no? Vean conmigo 1 Corintios capítulo 10, versículo 31 al 33. Vamos a leerlo. Quiero que presten atención porque yo leo muy mal y a veces me equivoco. Si pues, dice ahí 1 Corintios 10, 31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo como queráis, porque para eso sois libres en Cristo. ¿Dice eso? ¿Verdad que no dice eso? ¿Ve cómo me equivoco leyendo? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Están de acuerdo o no? Aún el saludo, porque ahí dice o hacéis otra cosa, y ahí en otra cosa puede entrar cualquier cosa que pongamos. ¿El saludo estaría dentro de esto? Claro. Si nos saludamos unos a otros, ¿cómo tenemos que saludarnos? Para la gloria de Dios. Y dice, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos. ¿Para qué? Para que sean salvos. Esto es muy importante. Así que, por el bien de las personas, hay personas que le da igual, que quieren que le dé 2 besos. Bueno, pues le das los 2 besos, pero dáselo santo. Y hay personas que te dan la mano, pues dale la mano. Pero aún la mano dásela de una manera santa. Y hay personas que no quieren que le dé ni beso ni mano. Bueno, pues dale el saludo, pero dáselo de una manera santa que glorifique a Dios. Amén. Porque ese debe ser el objetivo de todo lo que nosotros hagamos. El hacerlo siempre de manera que agrade a Dios. Amén. Bien, nos da tiempo a ver si... Versículo 21. Dice, yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. ¿Qué significa eso? Os escribo esta salutación de mi propia mano. ¿Qué quiere decir con esto? Que él está escribiendo personalmente la salutación. Entonces la carta no la escribe él. Él la dicta, pero hay otro que está escribiendo la carta. Pero el sello de Pablo era poner siempre una frase, aunque sea un saludo al final, de su propia mano. Y esto es algo que vemos en diferentes epístolas del apóstol Pablo, ¿no? Era una costumbre de aquella época. Muchos, porque no sabían leer y escribir. Ese no era el caso del apóstol Pablo. Pablo sabía perfectamente leer y escribir. Pero, por la razón que fuera, él estaba dictando la carta. ¿Ok? Pero el saludo quiso ponerlo de su propia mano. Y como digo, esto es algo que él hacía regularmente, ¿no? Por ejemplo, en Romanos 16, 22, se nos dice que quien escribió la epístola de Pablo a los romanos no fue Pablo, aunque él la dictó. En Romanos 16, 22, dice 16, 22, dice, yo Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. ¿Quién escribió la epístola? Tercio, aunque es una epístola del apóstol Pablo, ¿ok? Y la dictó él realmente, ¿no? Sabemos que Pedro sí que no sabía leer ni escribir.
Entonces Pedro, todas sus epístolas, o sea, sus epístolas fueron escritas por otras personas, pero él las dictó. Por eso en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 12, Primera de Pedro 5, 12, dice: por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. ¿Por conducto de quién escribió? De Silvano. ¿Ok? Pero en el caso de Pedro era porque él no sabía leer y escribir, pero el apóstol Pablo sí. Aún así, por la razón que fuera, Pablo prefirió dictar la carta y en este caso otro hermano fue quien la escribió, ¿verdad? O tendría una letra más bonita o simplemente le ayudaba a él a pensar mientras que el otro iba escribiendo, ¿no? Sí, sí. Fíjense, por ejemplo, en 2 de Tesalonicenses 3, 17, 2 de Tesalonicenses 3, 17, dice, la salutación es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía. Así escribo. Es decir, todas las cartas Pablo siempre ponía algo al final de su propia mano. Dice que es el signo, es lo que identifica que la carta es mía, ¿no? Como diciendo, él usaba a alguien que la escribiera, pero él siempre ponía algo de su parte, ¿no? Hay un poco de acople, Óscar. Colosenses capítulo 4, versículo, si puedes quitar un poquito de medio, 18, Colosenses 4, 18, vuelve otra vez a decir, la salutación de mi propia mano de Pablo. ¿Ok? Acordaos de mis prisiones, la gracia sea con vosotros. Amén. O sea, como vemos, las epístolas de Pablo fueron escritas por otro, pero él las rubrica. Dígame, Óscar. Entonces, Pablo siempre estaba acompañado, ¿verdad? Sí. Porque si necesitaba enviar una carta, no hubiera Él podía haberla escrito de su propia mano. O sea, él sabía escribir, leer y escribir. Y además muy bien. Él era un hombre muy culto. Pero sí que es cierto que en estas cartas, como vemos, las escribieron otros hermanos, aunque él las rubrica con su saludo, ¿no? Pero él hubiera podido escribir una carta de su puño y letra, ¿no? No sabemos si alguna la escribió directamente él entera, ¿no? Pero sí vemos que al menos él la rubricaba, ¿no? Con sus saludos finales, ¿no? Versículo 22. Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 22, dice: el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. Esto sí que no era normal en las epístolas paulinas. Que al final de una carta él pusiera frases tan claras, tan directas, como esta no era normal. Es como si después de todo lo que les hubiera dicho, como le va a decir, ojito. Entonces, ¿por qué razón diría estas cosas? Bueno, es evidente que no todos en la iglesia de los Corintios amaban a Jesús. Por eso lo sabemos por los pasajes en los que Pablo reprocha, ¿no?, a aquellos que estaban haciendo daño a la obra de Dios, ¿no? Ahora, ¿qué significa sea anatema? Maldito. Consagrado para destrucción. Bueno, consagrado. Parecen dos palabras contradictorias, ¿no? Queda bajo maldición de Dios. O sea, que la maldición de Dios le alcance. Fíjense, es así. O sea, que pierda la bendición de Dios. Que no alcance la bendición de Dios. Es lo que realmente está diciendo con ese anatema, que es una palabra muy antigua, es arcaica, pero que dejaba bajo maldición a aquellos que no amaran al Señor. Igual que él vuelve a usar esa palabra en Gálatas capítulo 1, ¿recuerdan? Dice, si alguno viene con un evangelio diferente del que os hemos anunciado y tal, sea anatema. Es decir, si alguien viene predicando un evangelio diferente al que tenemos en las Escrituras, ténganle por alguien que está bajo maldición, por alguien que no está en la bendición de Dios. ¿Ok? Y la palabra, la frase, el Señor viene, es la traducción de la palabra maranata, que aparece aquí y que significa eso, justamente, el Señor viene. Es una palabra aramea
que era el dialecto del hebreo que se hablaba en aquella época, ¿no? En tiempo de Jesús, y que se puede traducir de varias formas, pero que por el contexto, por lo que Pablo está diciendo, vemos que lo que se refiere es justamente eso: el Señor viene. Que a una comunidad griega se le dirigieran palabras en arameo no era normal, pero sí era corriente que algunas palabras hebreas, judías, se usaran en la iglesia desde el principio, sin traducción. Por ejemplo, la palabra Abba, la palabra Amén, la palabra Aleluya, la palabra Hosanna, la palabra Maranata. Estas palabras que son hebreas, algunas arameas, otras son más antiguas, hebreas, hebreo antiguo, pero pasaron al griego sin traducción. Los judíos no la tradujeron, sino que en la iglesia se empezaron a usar sin traducción. Y bueno, hay un montón de pasajes que demuestran esto, ¿no? Pero los estudiosos, los teólogos, creen que esta expresión aquí, de este versículo, digamos, ¿no? El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema y el Señor viene. Algunos estudiosos piensan que Pablo está invocando al Señor que vendrá a juzgar a todo el que no le ama. Bueno, no creo que sea eso, más bien lo que creo que está exhortando, digamos, a los creyentes al amor de Cristo ante la perspectiva del regreso del Señor Jesús, ¿no? Y hay muchos pasajes que hablan de eso, del regreso de Cristo, ¿no? Ustedes saben que la Biblia termina de ese modo, ¿no? Diciendo el Señor Jesús: sí, vengo en breve. Y entonces la iglesia responde: amén, ven Señor Jesús, ¿no? En Apocalipsis 22, 20, ¿no? Y bien, llegamos, yo quisiera, pero sí, terminemos solamente. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Esta sí es una bendición habitual en la epístola de Pablo, ¿no? En todas sus epístolas. Es como una oración apostólica en la que desea bienestar espiritual y físico al pueblo de Dios. Y aquí debería haber terminado la carta. Sin embargo, Pablo añade el último versículo: mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. Es como si, después de todo lo que le ha dado a lo largo de todas las epístolas, quiere decirle: pero hermano, créanme que es por amor. Cuando uno le ha dado fuerte a la iglesia, le dice: pero hermano, de verdad, que es por tu bien, que te lo digo, ¿no? Entonces Pablo lo que está expresando justamente eso, ¿no? No es que yo quiera hacerte daño, no es que yo sea duro, es que tú necesitas que te dé un cocorrón, ¿ok? Y eso es lo que Pablo está transmitiendo con esto, ¿no? La palabra amén, que son, fíjense, hay 4 letras nada más, es como el final, ¿no? Así es, y bueno, Dios es glorificado, ¿no? Termino haciendo unas preguntas, porque hasta aquí ya el estudio de Primera de Corintios. Terminamos por fin. ¿Será este mensaje de utilidad para la iglesia hoy? ¿O hemos perdido el tiempo? ¿Qué problemas de los que había en Corinto se encuentran en las iglesias hoy? ¿Qué advertencias se aplican a nosotros del mensaje de esta carta? ¿Qué cosas tenemos que tener cuidado? ¿Qué debemos hacer al respecto? Quiera Dios que este estudio haya sido de bendición para todos ustedes, como lo ha sido para mí, ¿no? Y para aquellos que nos ven desde las redes sociales, ¿no? El deseo del corazón de un pastor siempre es que el estudio de la palabra de Dios aproveche al pueblo de Dios, ¿no? Entonces, la próxima semana, si Dios quiere, comenzaremos 2 de Corintios. Por favor, estén estudiando el primer capítulo de 2 de Corintios. Ojalá, de verdad, Dios quiera que les haya aprovechado todo esto, porque el estudio de la palabra es una bendición y necesitamos prestar más atención a la palabra de Dios, sobre todo en el tiempo que nos ha tocado vivir, en el que muchas gentes no tienen en cuenta la verdad. Amén. Bueno, pongámonos de pie y oremos al Señor. Vamos a orar al Señor, vamos a darle gracias
por su amor, por su bondad, por su misericordia, porque Él es bueno. Amén.